Hi, everyone. We'll just give the webinar a Hola a few minutes. todos. Vamos a esperar un par de minutos antes de empezar. Pueden ir a prepararse el café. Bienvenidos, bienvenidas a la acción de piquete mensual en línea por Venezuela. Hello, everyone. Greetings Hola from a todos. Canada. Welcome Bienvenidos. to the U.S. Aquí estoy en National Vancouver, Protest Canadá, y for bienvenidos a consecutive la acción de climate action, protesta where we gather consecutiva por 3 años por exigir el fin de las sanciones a Venezuela y que Estados Unidos y Canadá saquen sus manos de Venezuela. Today marks 3 years Hoy of estamos consecutive climate cumpliendo actions un as tercer año Venezuelans consecutivo work de to acciones peacefully mensuales. Es la número protest 37, es el mes número 37 en el que hemos unido nuestras voces. Así que les agradezco a los activistas y organizadores que están aquí hoy. Mi nombre es Alison Baudin, soy coordinadora de la campaña de solidaridad con Venezuela del movimiento Fire This Time por justicia social. La acción de hoy está siendo transmitida desde Vancouver, British Columbia, Canadá, desde los territorios tradicionales no cedidos de las naciones Tsalit, Waututh, Musqueam y Squamish Coast Salish. Les animo a que compartan en el chat en dónde están ustedes y si están también en territorios tradicionales indígenas no cedidos o en cualquier otra parte del mundo. La acción de hoy y las 36 anteriores han sido organizadas por el Movimiento por la Justicia Social Fire This Time, la campaña de solidaridad con Venezuela, el Comité de Paz por Venezuela en Winnipeg y Justice Peace Advocates con el apoyo de organizaciones solidarias con Venezuela y personas solidarias en todo Canadá y Estados Unidos. Hoy estamos en un momento muy importante para Venezuela, un momento en el que los venezolanos se están preparando para las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo el 28 de julio de 2024, este verano. Y a medida que activistas y organizadores en América del Norte se organizan, es crítico armarnos para poder debatir y explicar por qué Estados Unidos y Canadá se están metiendo en los asuntos interiores de Venezuela y también para poder combatir las mentiras mediáticas que se van a esparcir de manera feroz y que ya están empezando a ser esparcidas. Hoy tenemos un panel excelente con Luis Delgado Arria, que es el vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones en Caracas, Caracas, Venezuela, y quien tuve el placer de conocer el mes pasado en La Habana, en Cuba. También tenemos a Arnold August, autor y periodista radicado en Montreal, Quebec, y también Sarah Flounders, organizadora de los Estados Unidos. Este es un panel excelente y realmente estoy muy emocionada de tener a todos aquí esta noche. Mientras los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, junto con sus aliados imperialistas, continúan su campaña de intervención, de mentiras mediáticas, intentos de golpe de Estado, algunos muy recientes en las últimas semanas, también con bloqueos y sanciones en contra de Venezuela, cada mes estamos apoyando al heroico pueblo de Venezuela y su derecho a la autodeterminación. Así que nos unimos en esta acción de protesta hoy
en el tercer año de eventos online consecutivos para condenar las sanciones de Estados Unidos y Canadá contra Venezuela y para exigir que Estados Unidos y Canadá le saquen las manos de encima a Venezuela y para exigir el fin de las sanciones y el bloqueo. El panel de hoy se va a centrar en la interferencia de los Estados Unidos y de Canadá en los asuntos internos de Venezuela y también vamos a estar hablando de cómo construir un movimiento solidario con Venezuela más robusto en el ámbito online y también en el territorio con personas organizadoras como por ejemplo Luis Arria, que están luchando todos los días en contra de este bloqueo criminal y que se están organizando en las calles de Venezuela en contra de la intervención imperialista. Así que sin más, vamos a comenzar con el panel de hoy. Es un placer para mí presentarles a nuestro primer orador, Luis Delgado Arria, que es vicerrector de investigaciones y de creación intelectual en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM, en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Luis y yo nos conocimos el mes pasado en La Habana, Cuba, en la segunda reunión internacional de Habana de las publicaciones teóricas de izquierda y también pude visitar la Universidad Internacional de las Comunicaciones en Venezuela cuando estuve allí en junio, el junio pasado, donde aprendí más de su trabajo en el territorio y estoy muy emocionada y honrada de tener aquí a Luis. Antes de que él comience, quiero avisarles que él va a estar hablando en español, así que quien me esté escuchando a mí en inglés y quiera seguir escuchando la reunión en inglés, tiene que activar el sistema de interpretación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Buenas noches o buenas tardes a todos ustedes, a todos ustedes. Muchas gracias a la organización, a la organización que ustedes dirigen por contribuir a explicar la situación que ha estado viviendo el pueblo de Venezuela, al igual que muchos otros pueblos del mundo, por efecto de una modalidad de guerra de la que poco se conoce en el mundo, poco se entiende, y es indispensable explicarlo porque la única forma de que se logren, que se consigan nuevos activismos en favor de los derechos de los pueblos es que se entienda la lógica, las nuevas lógicas de dominación, las nuevas de dominación política, de explotación económica y de vejación cultural que imponen este tipo de políticas imperialistas y que los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Canadá, los pueblos de Europa y de todos los otros continentes del mundo, son solidarios con las causas de los otros pueblos y realmente es una lógica de un sistema capitalista la que termina imponiendo este tipo de prácticas que en definitiva terminan siendo no solamente ilegales y criminales, sino genocidas, etnocidas, epistemicidas y bueno, y que contribuyen a que el mundo sea un peor mundo para todos, no solamente para los países sancionados, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy trabajando en una universidad nueva en Venezuela. Estamos procurando pensar el tema de la comunicación política, la comunicación geopolítica, la comunicación no como tradicionalmente se la ha entendido como una dimensión instrumental o técnico-instrumental, de una racionalidad instrumental, sino una comunicación con la cual nosotros podamos, por un lado, entender la totalidad concreta en la cual nos hallamos insertos y segundo, explicársela a los pueblos y explicársela a todos los hombres y las mujeres de buena voluntad que tengan a bien acercarse pues, a las condiciones concretas con las cuales hemos estado nosotros lidiando en los últimos años. Entonces, el tema que nos ponen un poco a reflexionar es el tema de las mal llamadas sanciones
o medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. No nos gusta el nombre de sanciones porque la palabra sanción viene de sanctio, que en latín quiere decir lo santificado, y obviamente las mal llamadas sanciones lo que menos tienen es de santas. Es realmente un pecado en contra de los pueblos. Y la otra caracterización de medidas coercitivas unilaterales es una categoría creada por la Organización de Naciones Unidas para imponerle a países que no observan las condiciones de normalidad y de cumplimiento de los derechos humanos, lo cual tampoco es el caso ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de la gran mayoría de los países que están siendo, con los cuales están siendo objeto de medidas de presión, de extorsión y de empobrecimiento eh, bestial por parte de los imperialismos, por parte de los sectores imperialistas y particularmente de los estados profundos que terminan imponiendo este tipo de sanciones. Entonces, para hacer una breve relación, Venezuela en los últimos años, si bien el gobierno de Venezuela, a partir del propio ingreso o la propia llegada de Chávez al poder, comenzaron algunas primeras sanciones, sobre todo sanciones para la compra y, y reparación de instrumental de guerra que había sido comprado a Estados Unidos, aviones, barcos, demás, digamos, implementos militares. Realmente las sanciones como tal se fueron implementando a partir del gobierno del presidente Obama, quien en el 2019 elaboró y sancionó un decreto en contra del gobierno de Venezuela, que realmente fue un decreto contra el pueblo de Venezuela, una, una medida, digamos, de extorsión contra el pueblo de Venezuela. Esas mal llamadas sanciones han sido contabilizadas por un centro que tenemos aquí, que es un observatorio de medidas coercitivas unilaterales, y se han contabilizado más de 900 sanciones en los ámbitos fundamentalmente de la economía o contra nuestra economía, contra nuestra industria petrolera, particularmente contra PDVSA, la principal empresa estatal de producción, distribución y refinación de petróleo, y contra el legítimo derecho que tiene todo país de hacer comercio exterior. Se nos han prohibido a 40 de nuestros aeronaves, le han prohibido, a 40 se le han prohibido el vuelo sobre países de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Ha hecho un robo sistemático de las reservas de Venezuela en oro. Particularmente Inglaterra tiene retenidas o robadas 31 toneladas de reservas internacionales en oro. Y hay una caracterización que hace un intelectual estadounidense de muy alto prestigio, Noam Chomsky, quien en enero del 2020 eh, expresó, y voy a citarlo textualmente. Chomsky dijo: las sanciones impuestas contra Venezuela por los Estados Unidos cortaron los medios con los cuales el gobierno venezolano podría haber sorteado la recesión económica, desencadenando así una dramática caída de la producción de petróleo y una grave crisis económica. El bloqueo causó la muerte de muchas personas que no pudieron acceder a medicamentos indispensables para salvar sus vidas. Cierro comillas. Es una declaración de Chomsky de enero de 2020. La vicepresidente actual de la República se expresó un año antes, en el 2019, con palabras que resumo cuando dijo: el bloqueo, cito, el bloqueo económico y financiero contra Venezuela es una nueva forma de terrorismo. Y eso creo que es la caracterización más pertinente, o el concepto o la categoría más pertinente para entender lo que se está haciendo, una nueva forma de extorsión por la vía del terrorismo. Esta, Estas medidas han originado
hay una encuesta que se hizo en Venezuela llamada la encuesta ENCOVI, que explicaba cómo estas medidas tenían la potencialidad de generar conservadoramente, hasta un total de 20.000 muertes por año. Ya vamos para el 10º año de vigencia de estas medidas, con lo cuales podríamos decir que las medidas tenían una capacidad o una potencialidad de generar hasta 200.000 o más muertes en Venezuela, fundamentalmente muertes de personas pobres, de personas con estado de situación de enfermedades crónicas o de enfermedades de alto costo, personas que necesitaban dializarse o que necesitaban medidas para el SIDA o para incluso tratamientos muy sencillos contra el cáncer. Particularmente hemos tenido un incremento importante en el cáncer del cuello uterino por mujeres, incluso mujeres muy jóvenes que no pudieron hacerse los exámenes de rigor por el acoso económico y por la falta de los medicamentos, los reactivos y la posibilidad de poner en funcionamiento o actualizar las tecnologías con capacidad de hacer las tomografías, las radiografías, las detecciones tempranas de este tipo de cáncer y eso ha originado un fenómeno que no podemos decir, no hay datos empíricos para decir que hemos ya alcanzado 200.000 muertes producto de estas sanciones, porque no hay data explícita al respecto, pero sí sabemos que este tipo de, de operaciones, digamos, de bloqueo contra los recursos y contra los derechos de libre tránsito, libre comercio, tienen esa capacidad. Solamente para darnos una idea, las bombas que lanzó Estados Unidos contra Nagasaki y Hiroshima produjeron en el primer momento, en los primeros meses, produjeron alrededor de 220.000 muertos, la suma de esas dos bombas nucleares. Pudiéramos decir, o hay quienes dicen en Venezuela, que estas medidas coercitivas unilaterales han tenido la potencialidad o el hecho de haber generado hasta cerca de 200.000 muertes, sobre todo de personas del pueblo, de personas que no tienen los medios para, por la vía privada, pues pagarse tratamientos, pagarse eh, los bienes básicos para reproducir la vida. Y hay que decir que este tipo de medidas llegó algunos años en que el salario medio de los trabajadores del sector público llegó a estar entre 10 y 20 dólares mensuales. Sabemos que hoy día los organismos internacionales conceptúan que pobreza crítica es es un dólar diario y pobreza relativa es de 2 a 3 dólares diarios, con lo cual podemos concluir que las medidas tuvieron capacidad de generalizar un proceso de empobrecimiento masivo de la población venezolana hasta llevar a una gran cantidad de la población venezolana a situación de pobreza extrema, es decir, un dólar o menos de un dólar diario por persona. Entonces, podemos decir que entre 2017 y 2022, Trump aplicó además lo que llamó la política de máxima presión, política que sigue hoy día reclamando que debe el gobierno de Estados Unidos reponer. Esa medida, lo que hizo en realidad, lo que buscó en realidad es lograr la implosión por la vía de instigar una guerra civil o promover una conmoción social, ¿verdad? Esta situación podemos, bueno, categorizarlo o precisarla que en el año 2017 se produjo una prohibición a la principal empresa productora de petróleo, refinadora de petróleo y distribuidora de gasolina en Estados Unidos, una empresa de propiedad venezolana, ¿verdad? Pero que tiene su sede en Estados Unidos. La empresa Citgo fue impedida de entregar dividendos a Venezuela desde el 2017. En el 2019 se le bloqueó a, a PDVSA todos los activos que tenía en Estados Unidos, incluyendo los activos de Citgo. Y en el mismo 2019 se produjo un bloqueo operativo
y financiero de la empresa Monómeros, una empresa que teníamos con sede en Colombia y que fue arrebatada o robada también por el gobierno de Colombia, presidido en ese entonces por su presidente Iván Duque. Toda esta operación resultó en lo que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el 23 de marzo de 2001, eh, caracterizó de la manera siguiente, cito, dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluía, las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas contra Venezuela tienen unas repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población de los estados contra los que van dirigidos y afectan de manera desproporcionada a los pobres y a las clases más vulnerables. Contra Venezuela, eh, se han tenido, Estados Unidos ha decretado 438 sanciones, Canadá 108, Panamá 70, Suiza 56, la Unión Europea otras 55 y Reino Unido 36. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas en el 2019 hizo una visita a Venezuela y estuvo haciendo una evaluación sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, ¿cierto? Con el cual lo entienden en las Naciones Unidas, y dio esta conclusión, que cito las palabras de Alena Duhan. Dijo, abro citas, las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos de Venezuela, como la línea aérea estatal y la industria de la televisión, constituyen una violación del derecho internacional y el propósito anunciado de la política de máxima presión viola el principio de la igualdad soberana entre estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta sus relaciones regionales, es decir, las relaciones con toda América Latina y el Caribe. Igualmente, según el decreto Obama, este decreto Obama, que fue ratificado por la administración Trump y luego ratificado por la administración Biden, ¿verdad? Con la idea de hacer una penalidad contra Venezuela, ¿verdad? La idea era que lo que sabemos es que estas sanciones tuvieron el objeto o expresamente penalizaron con hasta $1 millón, o penalizan, siguen penalizando con hasta $1 millón y hasta 20 años de cárcel a cualquier persona o líder de empresa que tenga relaciones con Venezuela. Eso originó que empresas internacionales clausuraran operaciones en Venezuela en sectores tales como petróleo, transporte, tecnología, salud, energía eléctrica e incluso agua potable. Una empresa de propiedad estadounidense llamada Clorox, que era la empresa que le daba el cloro para potabilizar el agua, se fue en el 2019 dejando al país con una situación de imposibilidad o por lo menos grandes dificultades para potabilizar el agua con las posibles, digamos, efectos de pandemias que eso pudo haber generado, ¿no? Igualmente, a través de lo que llamaban la Red de Control de Crímenes Financieros, llamado FinCEN, Estados Unidos emitió alertas en 2017 y 2019 que bloquearon el pago de alimentos y medicinas contra Venezuela, lo cual se tradujo en un bloqueo financiero que se instrumentalizó con la exclusión de Venezuela del sistema de mensajería interbancario mundial, el denominado SWIFT. Adicionalmente, 57 aeronaves venezolanas han sido prohibidas de volar por la OFAC, que es la oficina, digamos, de, de, de activos internacionales, convirtiéndonos en el segundo país con más aviones sancionados del mundo. Asimismo, 21, podemos decir que 28% de las naciones del mundo actualmente sufren de sanciones unilaterales, coercitivas unilaterales, y los principales países sancionados son Rusia con 585, Siria con 465, Irán con 412, Ucrania con 222,
Venezuela, según esta medición, con 157 e Irak con 150. Una cosa que es muy importante entender es que la política que está siguiendo el imperialismo occidental contra Venezuela obedece a una política fundamentalmente contra todos los países que tienen altas eh, potencialidades petroleras. Como se sabe, Venezuela tiene las mayores reservas mundiales ser probadas y certificadas, ¿verdad? Con hasta 330.000 millones de barriles de petróleo. Eso fuera de otros campos no, todavía no. eh, Luis, one y- second. ah, Just to ask if you could please slow down a little bit for the interpretation. ok, Sorry to perfecto, interrupt. Thank you. perfecto. Entonces, Venezuela eh, posee las reservas mundiales de petróleo certificadas más importantes del mundo. Y lo que vemos es que Occidente está instrumentalizando una política de sanciones fundamentalmente contra los países eh, productores de petróleo o con mayores potencialidades para producir petróleo. En el caso de Venezuela, Venezuela es la principal, ha sido históricamente el principal proveedor seguro, confiable de Estados Unidos y también del resto de los países de América Latina y de Norteamérica, también de México, ¿verdad? Y la desestabilización del mercado petrolero e incluso la desestabilización de la población de Venezuela tiene potencialidad de generar impactos negativos para toda la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá, porque el desmoronamiento de la industria petrolera, ¿verdad? El bloqueo de la industria petrolera ha tenido con efectos en contra de las compañías petroleras que trabajaban en Venezuela, las compañías estadounidenses y europeas, y ha tenido eh, un efecto estructural de, de detención de la capacidad de producción, de refinamiento y por supuesto, de las condiciones económicas de Venezuela. Este, Estas medidas contra Venezuela generaron un efecto que no tiene precedentes en América Latina. Para ponerlo en estos términos, el mundo ha sufrido tres procesos de hiperinflación. El más grave lo sufrió Hungría eh, a, posterior a la Segunda Guerra Mundial, producto de las deudas que había contraído Hungría y de la imposibilidad de pagarlas, llegó a una inflación del 42.000 billones% en 1945. La segunda eh, la segunda hiperinflación más alta de toda la historia en 100 años fue producida artificialmente contra Venezuela cuando nos indujeron a partir del 2018 una inflación de alrededor de 1,5 millones%. Y la tercera más grave hiperinflación del mundo la vivió o la sufrió Alemania en la Primera Guerra Mundial, cuando entre 1914 y 1923 sufrió una hiperinflación del 79.000 millones%. Este, esta medida generó una debacle, un derrumbamiento de la economía venezolana, un derrumbamiento de la capacidad adquisitiva de las familias y por lo tanto eso promovió así también una campaña se promovió también por los medios internacionales una campaña para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes de Venezuela, salieran en estampida hacia otros países de América Latina y el mundo. Entonces, estaba sacando una cuenta
Fíjense, en el año 2013, para que tener una idea de lo que fue la profundidad de estas sanciones, en el 2013 Venezuela producía o tenía unos ingresos en divisas por el orden de los 56.609 millones de dólares. Al año siguiente, comienzan a estrecharse las sanciones contra Venezuela. eh, el país pasó de 56.609 millones, pasó a 39.639 millones. En el año 2015 a 13.500 millones, en el 2016 a 5.900 millones, en el 2017 a 6.000 millones, en el 2018 a 4.800 millones, en el 2019 a 2.500 millones, en el 2020 a 747 millones de dólares y en el 2021 a 1.768 millones. Eso, si sumamos lo que produjo Venezuela durante estos 9 años de sanciones, de las sanciones más fuertes, tenemos que produjo Venezuela en estos años 75.000 millones de dólares. Ahora, si nosotros multiplicamos lo que producíamos nosotros en el 2013, esos 56.609 millones de dólares, ¿verdad? Lo multiplicamos por 9 años, esto nos da la cifra de 509.000 millones de dólares. Es decir, contra Venezuela, estas medidas han logrado robarnos un quinto del presupuesto nacional durante 9 años. Hemos perdido un quinto del presupuesto, una quinta parte del presupuesto en pérdidas. El presupuesto en el 2004, para que tengan una idea, de Ecuador, el presupuesto de este año de Ecuador, para darnos una idea de qué es lo que representa, el presupuesto de Ecuador este año es de 35.500 millones. 35.500 millones. Y lo que se nos quitó a Venezuela fue, es decir, y el presupuesto de Argentina este año es de 67.300 millones. Es decir, lo que se nos quitó a Venezuela durante 9 años equivale a 12 veces el presupuesto completo de todo Ecuador durante este año 2004. Y equivale a 6,4 veces el presupuesto actual del 2024 de Argentina. Para que tengan una idea de lo que ha sido la gravedad de la depredación de recursos, del robo de recursos. Entonces, quisiera terminar con esta cita de un expresidente de Estados Unidos que decía: odio la guerra, ya que solo un soldado que ha vivido la guerra es el único que ha constatado su brutalidad, su inutilidad y su estupidez. ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo de Venezuela siempre ha sido, yo creo que el pueblo de Venezuela es uno de los pueblos más generosos, con menos odio y con más disposición a, a acercarse a todos los pueblos del mundo. Antes de estas sanciones, la gran mayoría del pueblo de Venezuela tenía una percepción respecto de Estados Unidos y respecto de Europa y respecto de Canadá muy positiva, o por lo menos positiva. Luego de estas sanciones, la percepción es que hay unos gobiernos con capacidades demoníacas de poner a pasar a la población, reducirla a situaciones inhumanas, infrahumanas, indecibles, y la, la radicalización del proceso se produce fundamentalmente porque se aclara que con esta lógica capitalista es una lógica de muerte, es una lógica de hambre, es una lógica de conculcación de los derechos humanos y en definitiva una lógica con la que no se puede
puede convivir ni en el plano de lo internacional ni en el plano de lo nacional. Y termino con una frase de John Kennedy, también presidente de Estados Unidos. Decía, la humanidad debe poner un final a la guerra antes de que la guerra ponga fin a la humanidad. Esa es la situación en la que estamos. El problema de Venezuela no es solo de Venezuela, ni el problema de Cuba solo de Cuba, ni de Nicaragua, que todos somos países sancionados. El problema es que la lógica del capital está construyendo un mundo inviable, una economía mundial inviable, y esto no va a redituar sino en un problema mundial para todos los pueblos, más pobreza, más inestabilidad y en definitiva mayor desgracia para toda la humanidad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, quedo atento por si hay algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis Delgado Arria, por esa visión tan integral acerca de la criminalidad y la brutalidad de las sanciones eh, sobre Venezuela. Estamos enfrentando, confrontando eh, lo que Estados Unidos ha hecho en relación a los ataques con bloqueos y sanciones y todas las formas de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. Y posiblemente después del panel vamos a tener más tiempo para poder preguntarle acerca de la Universidad de Comunicación y cómo está confrontando los ataques de Estados Unidos desde la universidad. Luego le voy a preguntar sobre eso, después del panel. También quería decirle muchas gracias por recordarnos de los elementos de castigo colectivo que implican los bloqueos y las sanciones. ¿Cuál es su propósito? Traer miseria al pueblo de Venezuela y también ir en contra del gobierno de Maduro. Y lo que eso significa, como usted dijo, es que hay 20.000 muertes por año debido a estas medidas criminales. Así que muchas gracias por recordárnoslo. Próximo quiero invitar a una oradora hablando desde Estados Unidos, la señora Sarah Flounders. Es una organizadora líder antibélica que trabaja en la UNAC y en el Centro de Acción Internacional y en la campaña de matar las sanciones. Bienvenida, Sara. Usted tiene la palabra. Muchas gracias a los organizadores y felicitaciones por este tercer aniversario. Esta es la consistencia es lo que es importante para continuar con la educación y continuar con la resistencia. Esto es realmente muy impresionante lo que han hecho. Y no puedo igualar de ninguna manera la cantidad de hechos y cifras que nuestro panelista anterior nos compartió, que es tan útil para nosotros tener toda esta información, pero las condiciones pueden ser peores debido a que se acercan las elecciones en Venezuela y eso significa que hay una presión aún mayor de Estados Unidos en relación a los bloqueos, las sanciones, todo tipo de estrangulamiento económico. Y aún así, las personas de Venezuela continúan con esa resistencia heroica y con esa determinación de sobrevivir y de continuar proveyendo, aunque no se pueda comparar con lo que se hacía antes de las sanciones. Es realmente terrible, es la manera en que se transformó el trabajo y lo que sucedió en Venezuela. Y ahora hay un esfuerzo para poder romper con todo eso. Nosotros nos enfocamos en la campaña de que las sanciones matan, y podemos encontrar mucho material en nuestra página web, pero es una campaña para entender
que esta es una de las formas de guerra más brutales que opera en las sombras y que no se reconoce, y que los países que están afectados son silenciados, o que los países que la sufren no les importan sus poblaciones, lo cual no es verdad para nada. Nosotros usamos la palabra de eh, medidas económicas unilaterales en lugar de coercitivas. Nosotros decimos las medidas económicas coercitivas, son Estados Unidos y la Unión Europea, eh, todos estos los países que están tratando de controlar los recursos del mundo, y están liderados por el imperialismo de Estados Unidos, quien es el monstruo central. Muchas de nuestras campañas están también demostrando la oposición a todas las sanciones, incluso si están impuestas por la ONU con la presión de Estados Unidos. Eh, que, que que impusieron, si vemos, por ejemplo, las sanciones tan terribles en contra de la- el pueblo de la República Democrática de Corea, de Irán, o en Libia, o la República Centroafricana, o Somalia, Yamán, la República del Congo. Podría seguir y seguir con los 15 países sancionados por la ONU, pero por la imposición y la presión de los Estados Unidos. Y la ONU se niega a levantar estas sanciones. Entonces, particularmente las sanciones contra Venezuela, porque ya que este es un país tan rico en recursos y lo que estaba intentando lograr para su población en relación a la educación. Había un tiempo en Venezuela en que cada barrio tenía una clínica de salud donde uno podía ir a eh, tomarse la presión o tener todo el cuidado médico básico. Y después de las sanciones ha sido muy difícil para Venezuela recibir incluso cosas tan básicas como las aspirinas o medicación para la presión arterial. Entonces las personas mueren por la falta de medicina que la ciencia médica ofrece en todo el mundo. Para muchos de nosotros, no estaríamos vivos hoy si no tuviéramos acceso a este tipo de medicamentos, ya sea medicamentos relacionados con los problemas cardíacos, etcétera. Y este es el problema que ha tenido Venezuela, porque ha determinado, esto es una forma de terrorismo, no hay otra manera de mirarlo, donde se les impide recibir comida y medicina. eh, Esto es algo de lo más importante de nuestra campaña, decir que esto es una guerra económica, que es una forma de terror y que impacta a un tercio de la población mundial. Es es una manera de castigo colectivo impulsado por Estados Unidos que fuerza a otros países a estar de acuerdo con las medidas de Estados Unidos. 40 países en este momento están eh, apoyando a las decisiones de Estados Unidos. Eh, Diría que hay nuevas maneras de, de, de pensar, y de elegir y de tener otras maneras de tener acceso a los recursos. Pero por ahora, y pensando en las elecciones presidenciales que se acercan, esto es un esfuerzo, no hay otra manera de mirarlo, un esfuerzo de eh, impedir que los niños y los jóvenes reciban comida, y los que están creciendo. eh, Esto impacta incluso en las células cerebrales. Deberíamos ver lo que está sucediendo en Gaza, por ejemplo, hoy, para poder entender hasta qué punto Estados Unidos e Israel están dispuestos a generar sanciones hasta el punto de llegar a la hambruna total en un país.
las sanciones eh, son las más fuertes en el mundo, y lo que fue tan impresionante en Venezuela fue la determinación de poder ofrecer incluso paquetes de comida. Y veamos lo que pasó con el señor Alex Saab, el diplomático. Yo fui a Cabo Verde con una delegación para tratar de exponerle al mundo las condiciones en las que Alex Saab estaba cuando estaba allí, cuando lo secuestró y lo trajeron a Estados Unidos. Y es una gran victoria para nosotros, una vez más, de que ahora haya vuelto a su familia y a Venezuela. Pero esto muestra hasta qué punto están dispuestos a avanzar en términos de sanciones ilegales. No hay área a la que no quieran llegar a la expropiación del petróleo, de aeronaves, de barcos, el bloqueo de pagos, como se definió perfectamente con la cifra que escuchamos. La acumulación de todo esto, de ponerle fin a todas las operaciones, transferencias bancarias, es completamente dañino. Los países están buscando formas de sortear esto desesperadamente y es algo que tenemos que fomentar para poder sobreponernos. 900 más de 900 sanciones en contra de Venezuela son un número enorme que fue calculado para dar pequeñas puñaladas en todas las áreas posibles. Sé que tenemos otras personas que van a participar, así que quiero terminar aquí. Esta es una antesala a lo que vamos a estar haciendo en la conferencia de la Alianza Antibélica próximamente. Y también queremos verlos a todos ahí. Tenemos información en nuestra sitio web, unac.org. Queremos escuchar las voces internacionales para oponernos a todas las formas de imperialismo, de guerra imperialista que se realiza en contra de los pueblos del mundo. Y para poder visibilizar los enlaces, las relaciones entre los atentos de asesinato, sanciones económicas, intentos de golpe de Estado, etcétera. Así que veo que alguien está comentando eh, algo sobre Israel, eh, porque queremos saber quiénes suministran esos miles y miles de dólares para estas causas. Estados Unidos. Hay una verdadera diferencia entre lo que se impone en una tercera parte de toda la población del mundo y las sanciones y los esfuerzos por bloquear las negociaciones, la cultura. Es una gran diferencia. Entonces no hay que confundir las sanciones en contra de los pueblos y la técnica de los regímenes criminales y estas sanciones imperialistas, como digo, que están impuestas sobre un tercio de la población mundial. Ese es un verdadero crimen. Así que muchas gracias. Y es importante hacer esta conexión de que Canadá está siempre operando mano a mano, codo a codo con Estados Unidos. Eso significa que apoya todas las sanciones y medidas en contra de Venezuela, están siempre dispuestos a hacerlo y establecer esto mes tras mes en estos eventos es importantísimo. Así que muchísimas gracias y felicidades por el tercer aniversario y pongámosle fin a esta forma de terror absoluto en contra de una enorme mayoría del pueblo del mundo. ¡Viva Venezuela! Muchísimas gracias a Sarah Flounders de la Coalición Nacional en contra de la Guerra y el Centro de Acción Internacional en Estados Unidos. Hemos puesto links en el chat. Tamara de Vancouver y de Firestime,
nos está ayudando con la parte técnica hoy, así que hemos puesto algunos enlaces en el chat, pero si pueden, vengan a Minneapolis, Minnesota en abril para la conferencia de la Coalición Nacional en contra de la Guerra. Vamos a estar hablando mucho de Palestina, pero también de organizaciones antiimperialistas y acciones como, por ejemplo, construir un movimiento más robusto en contra de las sanciones de los Estados Unidos en contra de países como Venezuela. Muchas gracias, Sara, por estar aquí hoy y también por todo tu trabajo con Sanctions Kill y por todo tu trabajo en general. Nuestro último orador nos va a traer de nuevo a Canadá. Estamos hablando de Arnold August. Arnold ha sido uno de los miembros de muchos de estas acciones. Y como dijo Sara, hemos estado consistentemente uniéndonos estos 3 años para unir nuestras voces en contra de estas sanciones. Arnold es parte de construir este movimiento en solidaridad con Venezuela más sólido y más robusto que es más necesario que nunca hoy en día. Ahora que Venezuela vuelve a ser objetivo de las sanciones de Estados Unidos de cara a sus elecciones presidenciales. Arnold August va a estar hablando aquí. Él es autor y periodista radicado en Montreal, Quebec. Él es miembro de la junta editorial del Grupo Internacional de Manifiesto y también contribuye a los Canada Files. Sus libros han sido traducidos al español y al farsi. Y él escribe regularmente sobre Canadá y Venezuela y las relaciones entre ellos, entre otros temas. Arnold August, bienvenido a esta acción de piquete mensual por Venezuela. Muchas gracias por invitarme. Antes que nada, tengo que felicitar a todas las personas en Vancouver y en Winnipeg por llevar adelante estas acciones todo este tiempo, específicamente por sus contribuciones a la liberación de Alex Saab. Esa fue una enorme victoria y todos ustedes tuvieron un rol en esa tarea. Luis mencionó la impunidad de las potencias occidentales en cómo realizan sus sanciones y quiero darles simplemente un ejemplo de esto para expandir esta noción. El gobierno canadiense tiene 56 páginas en su Ministerio de Relaciones Internacionales dedicadas a Venezuela, es decir, sanciones en contra de este país. Por supuesto, si vemos ahora el sitio web, para mostrarles qué tan arrogantes son y que no tienen miedo de ninguna acción que se tome en su contra y de su impunidad. En su sitio web todavía tienen 2019, Canadá reconoce el presidente interino de Venezuela. Siguen teniendo ese artículo. No tienen vergüenza, son arrogantes. Los seguidores de Guaidó, incluso ellos ya no lo reconocen. Pero bueno, esto es una demostración de lo arrogantes que son. Y este es el punto central que quiero tratar. Lo que, de lo que hablaba Sara, esta es una base sólida con respecto al tema de las sanciones y yo aliento a todos a que participen del evento que ya mencionaba en abril, pero ahora quiero concentrarme en un aspecto que va de la mano con las sanciones económicas en términos de Venezuela. Yo diría que son sanciones sin bombas, pero es bastante cerca a recibir bombas porque hubo un intento de asesinato en contra del presidente Maduro y todas las potencias occidentales que están a favor de la democracia no dijeron ni una palabra al respecto. Y además culparon al pueblo venezolano. La guerra económica es muy importante y mano a mano con esa guerra también tenemos una guerra importantísima con respecto a las ideas, una guerra cultural. Por ejemplo, Canadá no es solo un país más. Canadá está basada en un estado colonialista blanco que evolucionó en base a un genocidio en contra de pueblos indígenas y luego
se convirtió en una potencia con sus propias ambiciones imperialistas, por ejemplo, en la América Latina, con respecto a los minerales, al oro, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, de la mano con esto tenemos el imperialismo de Canadá que interfiere en Latinoamérica. Entonces, vemos colonialismo que sigue vigente en contra de los pueblos indígenas en nuestro territorio y luego vemos imperialismo en el extranjero. Y la base de todo esto, el fundamento, es una noción arrogante centrada en Estados Unidos que indica que los gobiernos del norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa, se consideran superiores a los pueblos del sur y solo ellos saben qué es lo mejor para Venezuela. Y es por eso que en la primera oración de estas 56 páginas dice que Canadá está muy preocupada por la situación en Venezuela. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está preocupada? No es nada en lo que deba meterse. Es un país soberano, independiente. No deberíamos estar preocupados por Venezuela, sino por Canadá, sino por el genocidio que se da en contra de los pueblos indígenas y también por por el genocidio que se está realizando, llevando a cabo del otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque pareciera que es Canadá inventó la soberanía y más que ningún otro primer ministro, nuestro primer ministro actual lleva adelante estos discursos. Entonces creo que hay una lucha simultánea, las sanciones económicas y también una lucha en contra de las ideas. Una potencia occidental como Canadá tiene una noción racista superior de que tienen el derecho de tomar decisiones e influir en los asuntos del sur global, por ejemplo, en Venezuela, como si ellos no pudieran llevar adelante su propia forma de gobierno y su propia orientación social y política. Canadá tiene más de 100 individuos. Pueden ir a Global Affairs Canadá, Venezuela y ahí van a ver una lista desde Maduro hasta cualquier otra persona. Todo el mundo está incluido. Es una lista que, que indica que cualquiera de estas personas con las que no puede tener relación económica o comercial Canadá, con todas estas personas que están en todos los sectores del país de Venezuela. Entonces uno no puede escapar de esas sanciones que están llevando adelante Canadá. Canadá está involucrada en una asociación con Estados Unidos en contra de Venezuela para imponer sanciones en contra de Venezuela. Y esto es algo que no mucha gente sabe. Cuando Maduro fue electo, dijeron, bueno, en base a la asociación con Estados Unidos, vamos a imponer más sanciones. Eh, Esto denota un país que está totalmente subsumido a los Estados Unidos. Y también esto se ve en un apoyo ideológico de la diplomacia de Estados Unidos. En el sitio web se dice orgullosamente que se han llevado adelante el punto de vista al G7, al G20, que son los puntos de vista, por supuesto, de Estados Unidos, en los foros en donde Canadá ha intervenido para ejercer presión sobre otros países, como se hizo muy fácilmente en Europa, para que también se lleven adelante medidas muy estrictas en contra de Venezuela. Entonces, este es el rol que juega Canadá. Básicamente, Trudeau, ya lo he dicho antes, voy a repetirlo, cuando se llevó adelante esta lucha con el grupo de Lima, luego de la elección de Trump y la elección de Trudeau también, él actuó como, como la cara visible, la cara aceptable, bonita de la administración Trump. Y no se puede caer más bajo que eso.
se presentó como voluntario para hacer esto en esta asociación que por supuesto luego se desmoronó. Así que creo que es importante que las personas en Occidente, en Canadá y en otras partes sepan que mientras nos oponemos a las sanciones económicas, también tenemos que plantear el tema de oponernos a esta noción centrada en Estados Unidos, que también se aplica, por supuesto, a Canadá y a Europa, de que el norte tiene el derecho a decidir y a tener una opinión y establecer qué es lo que tiene que ocurrir en el sur, por ejemplo, en un país como Venezuela. Tenemos que tratar de deshacer esta noción que está aceptada por muchas personas y a veces es invisible. Cuando Trudeau dice, tenemos que considerar lo que ocurre en Venezuela. Las personas deberían decir, ¿quién diablos eres tú para considerar qué es lo que pasa en Venezuela? Ni siquiera parecieras canadiense, pareces un vendido. Entonces me parece que hay que plantarse entre esa noción de la lucha de ideas, de la superioridad de un estado colonialista blanco como Canadá. Eso sería importantísimo y sería un gran avance. Muchas gracias. Muchas gracias a Arnold August por darnos esta perspectiva tan importante desde Canadá y por ayudarnos a enmarcar nuestra lucha continua y nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que involucra convencer a personas pobres, marginadas en Canadá y en Estados Unidos que estar del lado de Venezuela en contra de las sanciones también va en nuestro beneficio de ponerle fin a estas políticas brutales de Estados Unidos y de Canadá, tanto en solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero también porque su lucha por la justicia es nuestra lucha por la justicia. Así que muchas gracias, Arnold, por eso. Y a todos los demás oradores, Luis Delgado Arias, Sarah Flounders y Arnold August. Tenemos un par de minutos más y una pregunta que apareció aquí y está dirigida a Luis y es de Roger Harris, que dice... María Corina Machado identificó a Karina Yares como sustituta porque se la impidió de presentarse para la presidencia. ¿Ha podido Yaris presentarse a la presidencia? ¿Ha habido temas de nacionalidad y de tiempos? Un informe de prensa dijo ayer que no cumplió con la fecha límite, pero hoy en día algunos medios dicen que sí se pudo registrar, así que quiero saber qué pasó con esto. Y también quiero saber si se seleccionó a Yaris como una candidata de 20 Venezuela o representa a un grupo de oposición más amplio, como por ejemplo la plataforma PUD. También, si nos puedes dar algún contexto, es importante, pero la pregunta tiene que ver con respecto a las candidaturas antes de la presidencia, de las elecciones, que comienza con partidos políticos en Venezuela que eligen a sus candidatos, ¿no? Las, el Partido Socialista y otros que están en coalición van a estar apoyando la candidatura de Nicolás Maduro y lo que menciona Roger tiene que ver con la oposición de derecha en Venezuela y cómo ellos están eligiendo su propia candidata presidencial. Entonces, hay bastante contexto que hay que explicar, pero lo que es importante, me parece, para mí, para esta acción de protesta, es especialmente la forma en que Estados Unidos y Canadá están interviniendo en esta carrera presidencial. Están informando quién está eligiendo la posición, qué es lo que ha decidido la Corte Suprema, el gobierno, están interviniendo en los asuntos soberanos de Venezuela para intentar convencer a las personas en Estados Unidos y Canadá que el presidente Maduro no es un candidato legítimo para la presidencia y que sus candidatos, como Corina Machado, debería ser electos presidente. Así que esa es algo del contexto, pero Luis, por supuesto, te cedo la palabra para que abordes la pregunta. Gracias. Ok,
La pregunta, por supuesto, requiere una contextualización de prácticamente toda la historia de Venezuela y particularmente la historia en estos últimos 22 años. Pero para decirlo muy gráficamente, el gobierno de Chávez se caracterizó por tener una relación con dos alas, digamos así, que pudiéramos llamar de la oposición. Una oposición que se acogía a la lógica democrática y otra que no pudiéramos llamar oposición, porque fueron movimientos fundamentalmente, digamos, no solamente golpistas, sino injerencistas que comenzaron a accionar con mercenarios contratados de diversas partes del mundo para desestabilizar el gobierno de Chávez. Pero si bien durante el gobierno de Chávez hubo una relativa, digamos así, una cierta un cierto orden de negociación con lo que en aquel momento fue la oposición. Durante el gobierno, a partir de la llegada de Maduro, muchos opinan que Maduro llega al poder después del asesinato planificado de Chávez, ¿verdad? Pero bueno, eso es una discusión, todavía no hay pruebas de eso. Pero bueno, contra Maduro, Maduro no fue reconocido por la oposición, nunca ha sido reconocido por la oposición ni desde el primer momento ni hasta ahora. Solamente a partir de hace unos 4 años recientemente, cuando se produjo una Asamblea Nacional Constituyente, unos ciertos partidos de la oposición ya agotado, ya producto de que la población se había prácticamente desesperado con la política mercenaria de pago de mercenarios nacionales e internacionales que pusieron al país en situación prácticamente de arrodillamiento económico, producto de las sanciones, producto de los movimientos de insurrección con mercenarios nacionales e internacionales, ¿verdad? Y yo calculo que en un momento dado, en Venezuela pudieron haber hasta 30.000 mercenarios contratados para desestabilizar el gobierno. Pero bueno, son cálculos a vuelo de pájaro. Pero lo que quiero decir es que particularmente ha habido un sector de la oposición, ¿verdad?, que ha estado en un plan no solamente golpista, sino en un plan injerencista, y particularmente la ciudadana María Corina Machado ha estado persistentemente viajando a Estados Unidos, persistentemente hablando con los presidentes de Estados Unidos, persistentemente dando declaraciones de que el gobierno debe salir por la fuerza, de que es un gobierno ilegítimo, de que es un gobierno criminal, de que es un gobierno que hay que desconocer. Y entonces, realmente el que ese partido político juega un poco a dos bandas. Por un lado, se precia de democrático y por otro lado tiene una vocería y una práctica constantemente subversiva del orden. Entonces, el hecho de que hayan elegido a esta señora, una supuesta académica, realmente es algo que desconcertó a muchos, porque la lógica de 20 Venezuela y de María Corina Machado siempre ha sido la lógica de solamente participar cuando tiene algún chance de ganar, y si no tiene algún chance de ganar, ellos se retiran de la oposición, de las elecciones. Por lo tanto, para mí fue una sorpresa que ellas intentaran inscribir un candidato totalmente desconocido, sin ninguna oportunidad ninguna, una señora de 80 años, pero lo que escribió no fue una señora, al parecer, con doble nacionalidad, y la Constitución Nacional de la República de Venezuela prohíbe que, por lo menos para el cargo del presidente de la República, se presenten personas que tengan doble nacionalidad. Entonces, hasta donde yo sé, no logró inscribirse, pero no sé si el día de ayer habrá habido alguna solución. De todas maneras, es un poco irrelevante, porque Vente Venezuela, si no gana las elecciones, siempre arguye que hubo fraude, al igual como la gran mayoría de los partidos de la mal llamada oposición.
Muchas gracias, Luis. Hay otra pregunta en el chat acerca de las elecciones presidenciales y quería decir que el próximo mes algunas de estas decisiones y quién van a ser los candidatos que van a ser, son noticias hoy, pero el próximo mes nos gustaría hablar más específicamente acerca de las elecciones presidenciales y tener nuestros panelistas hablando de las intervenciones de Estados Unidos en el proceso electoral. Otras vamos a esperar, digamos, para el próximo mes para responder a todas las preguntas relacionadas con las elecciones. Pero muchas gracias, Luis, por todo este contexto y esta explicación y también darnos ideas acerca de qué tener en cuenta cuando leemos las noticias imperialistas acerca de lo que está sucediendo en Venezuela el día de hoy. Creo también que sería maravilloso, Luis, si te gustaría, si pudieras compartir algunas palabras acerca de lo que es la Universidad Internacional de Comunicación, la institución en la que tú ayudaste a construir y a fundar. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad. La Universidad Internacional de las Comunicaciones es una universidad pensada, imaginada, soñada por el presidente Hugo Chávez, pero creada por el presidente Nicolás Maduro. La idea de esta universidad es repensar la comunicación, repensar la política, repensarla en términos no solamente instrumentales, sino en términos de poder responder a la guerra cognitiva que nos está librando el imperialismo a todos los pueblos. Y es una guerra que está dirigida a envenenar a los pueblos contra sí mismos, a crear las condiciones de situaciones de ingobernabilidad, de implosión social, de odio social y por supuesto, de inviabilidad democrática. Por lo tanto, repensar una comunicación no solamente humana, no solamente que ponga en el centro la comunidad, no solamente que piense los problemas, sino que ayude a curar los traumas, porque hay que decir, esta guerra que nos ha librado ha generado situaciones complejas, o lo que podríamos llamar de traumas psicopáticos complejos, porque la población, por un lado, entiende que ha habido una situación difícil, pero por otro lado, le es muy difícil entender, a cualquier persona le es muy difícil explicar y entender que su hijo no ha estado comiendo lo mínimo, la proteína mínima indispensable durante 5 o 10 años, ¿no? Es muy difícil explicar que las condiciones de sanidad, incluyendo en el momento del COVID, hubo negación sistemática de que pudieran llegar vacunas, mascarillas, respiradores artificiales para atender a los pacientes. Entonces, ese grado de odio, ese grado de insania, ese grado de venganza, ¿no?, de imperialista contra Venezuela, es algo que ha sido muy difícil que la población lo entienda. Y, por supuesto, la oposición, o la mal llamada oposición, ¿verdad?, ha utilizado esto y ha dicho constantemente que el problema no son las sanciones, no son las medidas coercitivas unilaterales, no es el imperialismo, sino que el problema ha sido la corrupción, la ineficacia, la inexperiencia del gobierno. Y bueno, por supuesto, hay algunas personas que todavía, producto pues de este trauma psicopático complejo que ha sufrido, no sabe muy bien qué pensar, no sabe muy bien qué sentir, no sabe muy bien qué explicarle a sus hijos, a sus nietos, sobre la gravedad de lo sufrido. Muchas de las familias están divididas, muchas familias han tenido hijos o nietos que se han ido al exterior en condiciones muchas veces muy precarias. Y entonces la universidad quiere ser un espacio para comunicar la, la la situación que vive el mundo, pero desde la perspectiva de Venezuela, pero también con el concurso de todos los intelectuales, todos los poetas, todos los comunicadores del mundo, para pensar un nuevo mundo que cada vez es más indispensable.
Muchas gracias. Y parte de construir la solidaridad de Venezuela, el movimiento de solidaridad es alentar a las personas a ir a Venezuela para que vean cómo es Venezuela y aliento a todos los que puedan ir a una visita a Venezuela como parte de una delegación. Primero que nada, eh, ir, por supuesto, pero segundo, si están en Caracas, por favor visiten la Universidad Internacional de Comunicaciones en Caracas. Hay muchos eventos acerca de la historia de la Revolución Bolivariana y van a poder intercambiar con estudiantes y profesores allí. Así que realmente es un proyecto muy importante para apoyar. Y muchas gracias, Luis, una vez más por haberse sumado a este webinario. Parte de nuestro programa es el momento de los saludos de los organizadores del movimiento que están en las distintas partes de Estados Unidos y Canadá. Y quiero recordarles a todos que cerramos cada acción con una foto grupal y los invito a que se sumen y que prendan sus cámaras si pueden y levanten sus puños, como si estuviéramos en un lugar físico todos reunidos, ya sea frente a la Casa Blanca o en el Parlamento aquí en Canadá, o es la manera de unir nuestras voces. La primera persona que quiero invitar para dar sus saludos es María Carmen Guevara. Estoy viendo si está aquí con nosotros. Sí, sí, está aquí con nosotros. Mary Carmen es una organizadora en solidaridad con Venezuela y trabaja con ALBA Movimientos y otras organizaciones. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Alison. No estaba pensando en hablar, solamente te mandé un mensaje, pero de todas maneras, muchas gracias. Saludos desde Ottawa, Canadá. Estamos aquí todavía, estamos apoyando Venezuela, Cuba, Palestina. Vamos a continuar con esta lucha y quiero felicitar a Alison por este gran trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. También me gustaría decir que que gracias a todos los que han puesto en el chat sus saludos. Es realmente muy lindo ver a personas de Europa y de más allá. Yuri, hola, qué alegría tenerte aquí. Gracias a todos los que están poniendo sus mensajes en el chat. Dinibre también está desde la coalición de Hamilton para parar la guerra. Tenemos también mensajes de Janine Zelinsky. Em, tenemos Janine es la líder del movimiento en contra de la ocupación. Tenemos mensajes de Arizona, de distintas partes de Estados Unidos. Realmente es un placer que hayan estado aquí con nosotros hoy. Me gustaría saludar también a Leslie, que está en Canadá, en Newfoundland. Bienvenidos y gracias por todo su trabajo y su apoyo. Tenemos algunas acciones muy importantes para continuar apoyando. Hoy escuchamos de Sara acerca de la conferencia de la coalición antibélica que va a ser en abril, en 5 de abril. Y también quisiera que sepan que el próximo piquete mensual por Venezuela, como mencionamos, va a continuar especialmente enfocado en las intervenciones de Estados Unidos sobre el proceso electoral de Venezuela. Y eso va a suceder el último martes del mes, que va a ser el martes 30 de abril a las 4 de la tarde en el tiempo de Pacífico. Y los aliento a que pongan este evento en sus agendas, en sus calendarios. Y, eh,
Y también acá tenemos un mensaje del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Milwaukee. Y muchas gracias por toda su solidaridad. Vamos a invitar a las personas en nuestra... van a recibir un mensaje donde se les va a preguntar si quieren reunirse em, al piquete como panelistas. Y si dicen que sí, van a poder encender sus cámaras y sus micrófonos. Agradezco mucho a nuestras intérpretes de hoy, Julieta y Salomé, que han estado trabajando muy duro para poder hacer este evento completamente bilingüe. Y también quisiera preguntar si alguno de de las personas aquí presentes quiere hacer un comentario final antes de que tomemos nuestra foto final. Arnold, ¿hay algo que te gustaría agregar a lo que ya dijimos hoy? Muy bien, entonces creo que estamos bien. Y tenemos a Sarah. Creo que Sarah tuvo que irse a otra reunión, tuvo que salir a último momento, pero muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, porque se cumplen 3 años de estas acciones, esos piquetes mensuales demandando que saquen las manos de encima de Venezuela. Decimos no a las sanciones contra Venezuela. Ojalá no tuviéramos que estar aquí el próximo mes, pero vamos a continuar, por supuesto, trabajando como movimiento de Fire This Time y el Comité de Paz de Venezuela en Winnipeg y todos sus defensores van a continuar invitando al resto de la gente a que se sume a este espacio online, pero también alentar a las personas en las calles que en cada oportunidad que tengan continúen con la victoria que tuvimos con la liberación de Alex Saab en diciembre. Eso fue una victoria debido a la movilización de la gente en Venezuela y en el resto del mundo. Y para continuar luchando en contra de las sanciones de Venezuela y en contra de las medidas coercitivas que le niegan el acceso a la población venezolana, a las medicinas y los alimentos. Y, y también intentan derrocar al presidente Maduro. Hay algunas personas que están abriendo sus cámaras para sumarse. Tamara, si podés cerrar con la interpretación, así podemos cantar entre todos. Todos deberían poder desmutearse y podemos cantar todos juntos. Muchas gracias una vez más a nuestras For your work intérpretes, Salomé y Julieta, por su trabajo. And translation is off. No hay más interpretación. Gracias. Vamos a gritar juntos. Hands off Venezuela. Hands off Hands off Venezuela. Venezuela. Hands off Venezuela. Hands off Venezuela. No blockade on Venezuela. No blockade on Venezuela. No blockade on Venezuela. No blockade on Venezuela. It's great to see you all and to unite our voices. We'll see you again next month. Alison, can we say in Spanish? Sí, claro. Okay. Abajo el bloqueo para Venezuela. Abajo el bloqueo para Venezuela. Unidos saca las manos de Venezuela. Saquen las manos de Venezuela. Saquen las manos de Venezuela. Saco las manos de Venezuela. Thank you, Mary Carmen. Que viva Venezuela. Long live Venezuela. Que viva Venezuela. National solidarity. Que viva Venezuela. Franco Machado. Muchas gracias. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thanks for doing this. Thanks so much. Gracias, Alison. Abrazo fuerte. Thank you, Muchas everyone. gracias. See you in Minneapolis, Allison. See you in Minneapolis.